El universo WWE está de fiesta porque la fiesta más grande del verano ya tiene fecha. SummerSlam fue anunciado hoy para el sábado 21 de agosto en una locación bien veraniega que se develará el 5 de junio. A estar atentos. En la encuesta del programa anterior les preguntamos, ¿contra quién debe ir Aleister Black? 44% dijo que contra Roman, un 35% dijo contra Apollo y el resto entre Big E, Murphy y Nakamura. Siempre buscándole rivales fáciles a Aleister, ¿eh? Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en el WWE. Hoy es viernes de SmackDown y yo les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. Tengo esta oportunidad para reconocer a vuestro jefe tribal. Invicto desde su regreso a WWE. Bueno, atemorizó al Fiend, lo mandó a Raw. Destrozó un monstruo, Braun Strowman. El 25 de mayo no solo fue la celebración de los 211 años de la Revolución de Mayo en Argentina, también fue el cumpleaños de su jefe tribal, Roman Reigns. Y vaya que Roman tiene cosas que celebrar, pero ¿para qué va a festejarse el mismo si para eso tiene a Paul Heyman? Nuestro querido Paulie anduvo inspirado y se mandó un super posteo en redes festejando a Roman Reigns, pero advirtiendo con mucha vehemencia. En un intento descarado de capitalizar la enorme popularidad global de su jefe tribal, WWE está publicando en todas las plataformas de redes sociales imaginables: hoy es su día para celebrar y o reconocer a Roman Reigns. El posteo es mucho más largo, pero parece que Paul se molestó un poco y cree que hay que celebrar y reconocer a Roman Reigns los demás 364 días del año y agradecer porque lo tenemos en esta industria. Celebren o reconozcan a Roman por sus logros, porque los hace sentir orgullosos de ser parte del universo de WWE, porque es la personalidad más convincente de todo WWE, porque nunca se duerme en sus laureles. En fin, por lo que deseen, pero por favor, no celebrar ni reconocer a Roman Reigns simplemente porque es su cumpleaños. ¿Qué se traerá entre manos hoy el jefe de la mesa y su consejero especial? Descúbrenlo en SmackDown esta noche por Fox Sports. La próxima semana, tú y yo, pana. Tú y yo, la próxima semana. Un año afuera. Estamos de regreso. Este profeta dice que llega en el rumbo. Vamos a darles. Oye, ¿tú qué hiciste? Una vez sin decirme nada a mí. Estoy cuidándote, Us. Roman dijo que no te necesitaba. Tú tampoco lo necesitas. La situación entre Jimmy Uso, su hermano Jay y su primo, el campeón universal Roman Reigns, no estaría atravesando su mejor momento. La semana pasada Jimmy insistió en que los Usos son la mejor pareja de la historia de SmackDown y acordó con Sonya Deville un combate de parejas Usos vs Street Profits. El problema es que Jimmy lo hizo sin consultar a su hermano Jay y cuando este se enteró, no solo se sintió incómodo, sino que también preocupado por lo que pensaría su primo. Y lo que su primo pensó fue que esto no es nada bueno, que junto a él, ellos representarán la familia samoana y con estas nimiedades, Jay pierde el foco en lo que importa. Como sea, esta noche por primera vez en la historia de WWE, los Usos versus los Street Profits se medirán en un combate de parejas imperdible. Claro, sin la bendición del campeón universal Roman Reigns. ¿Podrán los Usos estar en la misma sintonía esta noche y demostrar que siguen siendo los mejores? ¿O los Street Profits conseguirán el humo una vez más? Y por último, ¿qué hará Roman con semejante desobediencia de su primo Jimmy? Entérate en SmackDown esta noche por Fox Sports. ¡Vuelve Rollins! Y le cae encima otra vez a Cesaro. Hay que esperar el mejor momento para atacar. Eso lo hace cualquier buen guerrero. Más castigo al brazo para Cesaro. Busca el pisotón y lo consigue. Rollins. Y además, la semana pasada Cesaro quiso seguir insistiendo con Roman Reigns, pero no pudo terminar de hablar porque ya vimos el brutal ataque del salvador de SmackDown, Seth Rollins. La crueldad del Mesías fue tan visceral que hasta cuando se llevaban al suizo en camilla para que lo atiendan, Rollins le cayó encima a los gritos diciéndole: ¡mira lo que me haces hacer! Esto confirma mi teoría de que Rollins está cada día más sacado y a esta altura se puede esperar cualquier cosa de su parte. De todas formas, el Superman suizo medio que se burló de la situación y en redes publicó que solo siente un poquito dolor de cabeza. ¿Será que esta noche la jaqueca se transforma en algo más grave? ¿O Cesaro tendrá algo planeado para devolverle el favor a Seth Rollins? Descúbrelo esta noche en SmackDown por Fox Sports. Entérate de todo esto y mucho más cuando SmackDown está al aire en vivo por Fox Sports. 7 p.m. México, Colombia, 8 p.m. Chile y 9 p.m. Argentina. Y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español, sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este.